ese gobierno que al final es afín, pero es que además tampoco se podría permitir no serlo porque tiene una realidad con la que se enfrenta, que es la organización popular. Pero en medio de todas esas circunstancias, yo creo que siempre han sabido que no podían hacer nada interno más que castigarlo. Lo que sí podían hacer era a nivel externo para seguir asfixiándolo. Y para lo que sirve Guaidó. Guaidó no va a servir para convertirlo en presidente de real porque efectivamente no había por dónde cogerlo, pero sí sirve para hacer una red de corrupción que sigue estando investigada y para hacer un robo de activos masivo en el extranjero de Venezuela. Un robo de CICO en Estados Unidos, que están vinculados al tema petrolero venezolano, un robo en Reino Unido, un robo del oro que tenían, de las reservas de oro del Estado que tenían en Reino Unido, y por lo tanto una forma de asfixia económica a un país que efectivamente es un país petrolero, es un país que tiene muy dependiente del petróleo. Ya Urlar Pietri, el escritor, decía en los años 30 que había que sembrar el petróleo. Sí, yo creo que todos están de acuerdo. El problema es que cuando, en medio de todas estas circunstancias. Y aún así, en medio de todas esas circunstancias, lo que se ve es cómo se intentan sobreponer. Entienden otra vez el por ahora. Bueno, vale, por ahora hay cosas que no podemos hacer, pero vamos a seguir haciendo otras. Cuando yo fui la primera vez a Venezuela fue en 2022, que la circunstancia era terrible a nivel económico, porque todas estas sanciones, todas estas circunstancias había afectado de una forma notable a la economía de un país que de por sí ya traía 500 años en sus espaldas de expolio, de desigualdad y de subdesarrollo. Y yo recuerdo una señora de una comuna, de la comuna Caichay, en la parroquia de La Vega, en Caracas, que una lideresa política de esas que yo creo que en este sindicato saben a qué me refiero, porque también tienen algunos, que mueven al pueblo entero, que mueven a todos sus vecinos, y ella decía que toda la cuestión del bloqueo pues no había sido ni malo, porque les había servido para activar o para consolidar más otro tipo de estructuras. Y en medio de esas circunstancias, las comunas también se activan a nivel productivo para crear un elemento que es fundamental, que es buscar la soberanía alimentaria en un país que venía de haber sido agrícola y que por lo tanto sí que tenía las capacidades para eso. Hoy en día, de hecho, se ha conseguido, y quien está coordinando todo esto son las comunas, no es el Estado. El Estado les apoya, el Estado de hecho también se establecen una serie de lo que aquí llamaríamos algo así como presupuestos participativos, ¿no? Hay unos dineros que se dan a las comunas votan para qué en cada sitio, porque cada sitio tiene sus propias necesidades, y al final también tienen un control financiero a la hora de ese desarrollo económico y social. Pero se consigue esa soberanía alimentaria, también se promueve un intento porque el trabajo, que hasta entonces el trabajo es informal. También es muy habitual el discurso sobre la clase obrera venezolana. En Venezuela, salvo relacionado con PDVSA y con el petróleo, la mayor parte de la gente se dedica al trabajo informal. O sea, un día limpian zapatos, al día siguiente hacen otra cosa. O sea, realmente no puede haber una organización obrera en el sentido que en Europa podemos tener esa idea. Sin embargo, sí que a través de las comunas y de estas estructuras tenemos que también ser y poner nuestras capacidades al servicio de sobrevivir a esta situación y con esto ir construyendo una alternativa. También se empiezan a crear como una especie de cooperativas de distintos tipos, agrícola, textil, por ejemplo, textil mucho con mujeres, porque había muchas mujeres que también, bueno, iba a decir pasaba aquí, bueno, no sé si sigue pasando, pero era muy habitual que las mujeres cosan en casa, ¿no? Para la calle, ¿no? Cosen para la calle, pero en casa. Esto ocurre también mucho en Venezuela y se ha conseguido a través de esto pues enseñar también otra forma de organizarse a nivel, en este caso laboral, que sirve para el país, para no tener que importar tantas cosas, pero también sirve para ellos para tener unas garantías económicas que hasta ahora no tenían. Y todo esto, vuelvo a repetir, sí, financiado por el Estado, pero coordinado y organizado a través de las comunas. Bueno, también tengo aquí entre las misiones, la misión Barrio Adentro, que surge en relación con Cuba. O sea, todo esto lo inician los médicos cubanos, y esto también va a ser muy importante a mí a nivel personal, porque me puse enferma en Venezuela y me atendieron los médicos cubanos y venezolanos, y lo agradeceré siempre. Pero aparte, porque esto sirvió para entrar también a zonas conflictivas. Hasta ese momento, en determinadas zonas, sobre todo en los cerros, no entraba nadie. Los médicos cubanos, cuando llegan allí, deciden que ellos sí van a entrar, pero que, por supuesto, no van a dar
sea, que el acuerdo que tienen que llegar con la población de allí es, si llega un herido de bala, pues nosotros no vamos a dar parte a la policía ni a nadie, porque nosotros tenemos que ganarnos la confianza del barrio. Esto lo puede hacer los médicos cubanos, lo pueden hacer incluso las comunas. Esto no lo podría hacer un Estado burgués al uso, porque entraría en contradicción con sus propios mecanismos. Pero esto es parte de lo que estaba diciendo. Esto ocurre en Venezuela, vale, vosotros tenéis la misión también de poder entrar en esas zonas donde no había entrado nadie, donde no había entrado un médico en la vida, y entran a través de los médicos cubanos, y eso después va a ir desarrollando los distintos proyectos de la misión Barrio Adentro, que va a construir primero ambulatorios, después clínicas, después hospitales, y que también va a servir para la promoción de médicos que primero van a estudiar a Cuba, después también en la propia Venezuela, y esa alianza en este caso de nuevo con la Revolución Cubana.